Hola, ¿qué tal? Hoy estoy por aquí para compartirte una serie de vídeos donde te voy a explicar partes del desarrollo espiritual y partes también de la psicoterapia. Por un lado, que puedas entender cómo funciona la maquinaria del ego, ¿sí? Cómo funciona y cómo se gestan esos conflictos internos. Y por otro lado, por supuesto, que podamos ir al desarrollo espiritual para que puedas liberar, desbloquear, romper, ¿sí? Todo aquello que te está condicionando ahora mismo. Para ello, te voy a compartir una serie de PowerPoints, una serie de presentaciones donde puedes ver muchísimo mejor el esquema que estemos tratando en esa sesión. Van a ser sesiones semanales y mi idea es que tengas una sesión al principio de la semana, lunes, martes como mucho, para que puedas trabajarla, ¿vale? Entonces, hoy te quiero explicar sobre todo en qué consiste eh, en qué consiste la tercera y quinta dimensión de esa que tanto se habla, ¿sí? Y cómo es posible que tú la lleves a tu día a día, porque hablamos de la tercera y quinta dimensión, pero luego es verdad que no sabemos qué hacemos con eso en nuestro día a día, ¿no? Vale, entonces te voy a explicar una serie de características y diferencias para que puedas tener, pues, de una forma mental clara, ¿sí? En qué consiste la tercera y la quinta dimensión, ¿vale? Decimos que pasamos de tercera dimensión del miedo a la carencia y la quinta dimensión es plenitud y abundancia. Me vas a entender mucho mejor cuando cuando desarrolle un poco este tema, ¿vale? Pero ¿qué son las dimensiones? Al final las dimensiones son estados de conciencia, frecuencias de vibración, ¿sí? O sea, es decir, yo podemos decir, en este mundo material puedo estar en una tercera dimensión, puedo vibrar muchísimo más alto, ¿sí? En amor y en abundancia y en plenitud y no anclarme tanto en el miedo, ¿sí? Que es la característica principal de esta tercera dimensión, ¿vale? ¿Por qué vienen determinadas esta vibración? La vibración que tú emites viene determinada por la gestión interna, por cómo tú te comportas, por cómo tú piensas, por cómo tú enquistas o no, por cómo tú te percibes, ¿sí? O sea, incluso por la capacidad de apertura de conciencia, sobre todo también, ¿vale? Entonces, si nos instalamos en el victimismo, nos vamos a caer, pero como te digo, vamos a caer en la tercera dimensión. Nos vamos a anclar, no caer, porque caer ya estamos, sino nos vamos a anclar mucho más, ¿vale? Lo vas a entender cuando te explique esto que te quería explicar. Aquí es donde quiero llegar. Esas son las características principales y también las diferencias, ¿vale? En esa tercera dimensión, en esta dimensión más tangible, ¿vale? Vivimos gobernados absolutamente por el miedo y la carencia. Esa es la característica principal. Por lo tanto, también tienes que entender que esa es la función de esa tercera dimensión, anclarte aquí. Y esa es la energía que se está moviendo. Y esa es la energía de Maya, la energía de la ilusión, la energía de estar conflicto con conflicto, ¿sí? La energía que no te deja subir, que no te deja avanzar, podemos decir de una manera evolucionada, ¿no? Avanzar en vibración, ¿vale? Elevarte en vibración. ¿Cuáles son estas características de esta dimensión más densa o tan densa? Como hemos dicho, el miedo y la carencia, el sufrimiento, por supuesto, la separación, ¿sí? Es decir, yo percibo al que tengo enfrente como algo separado de mí, por lo tanto, puedo juzgar si me gusta o no me gusta, porque no soy yo, no me identifico, ¿vale? Vivimos en un mundo material y absolutamente físico, tangible. Podríamos decir que si no lo veo, no lo creo, ¿vale? Esa sería un poco la premisa de esa tercera dimensión. Percibimos el mundo a través de los sentidos, ¿sí? Es decir, olfato, gusto, tacto, ¿sí? A través de los ojos, ¿vale? Es decir, si no tuviésemos o si por un momento pudiese suprimir estos cinco sentidos, no podrías percibir esta tercera dimensión. No podríamos relacionarnos con el mundo, ¿vale? Nos relacionamos con el mundo, o mejor dicho, percibimos el mundo a través de estos cinco sentidos, ¿vale? El velo y la proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos absolutamente velados, que cuando nos encontramos ante un conflicto, ¿sí? Sea del tipo que sea, no veo más allá. Y si yo me muevo en ese conflicto, seguiré estando, o sea, si me muevo en la misma línea, la misma vibración, seguiré estando, ¿sí? En el conflicto y eso me va a bajar mucho más. Tengo que elevarme
a nivel de conciencia, a nivel de vibración, a nivel de tener una visión global más elevada, ¿vale? En la proyección es muy curioso porque todos proyectamos, absolutamente todos. Tenemos un personaje muy creado, muy definido, ¿no? Muy identificado. Y en función de ese personaje que yo defiendo a muerte, que es el ego, la mente, lo defiendo, como digo, y lo proyecto también. Y me vas a entender perfectamente cuando te explique esto. Sobre todo con un adolescente, es el ejemplo más claro. Si yo le estoy hablando a mi hija adolescente de no vayas con este, no pases por aquí, no vengas tarde, ¿sí? No hagas este viaje porque tengo miedo, al final le estoy proyectando todas mis ideas, todas mis experiencias, todas mis creencias, todos mis miedos, como digo. Y estamos proyectando absolutamente todo, siempre, ¿vale? Es una característica primordial de esa tercera dimensión. ¿Qué pasa? Que al final, cuando yo proyecto, sigo estando en esa misma vibración. ¿Sí? O sea, no soy libre, o sea, estoy vertiendo sobre alguien, ¿sí? También mis limitaciones, podríamos decir, ¿sí? Y eso es importante a tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando veamos o cuando acabemos de desarrollar esta diapositiva, me vas a entender mucho mejor. Por supuesto, de la tercera dimensión, las creencias limitantes, los patrones, las basanas que llevamos. Las basanas son las improntas que llevamos en el subconsciente, aquellas que se quedaron ahí, pues porque tuve una infancia, mi madre me decía, yo qué sé, que tenía que trabajar 24 horas para tener algo. Pues eso se quedó ya en mi subconsciente, ¿vale? Y con eso vivo. Hay personas que son ricas, que tienen mucho dinero y sin embargo viven como pobres porque tienen creencias, ¿sí? Limitantes, creencias de carencia, podemos decir, ¿eh? Entonces no tiene nada que ver con lo que me rodea, sino con lo que hay en mí y cómo lo gestiono yo todo eso, ¿vale? Repetimos situaciones, por supuesto, proyectamos, vibramos de la misma manera, ¿sí? No salimos de ahí, como digo, estamos en conflicto con conflicto, por lo tanto esas situaciones se repiten, ¿vale? Aunque sea con diferentes actores en diferentes escenarios, pero es lo mismo, ¿sí? Mis bloqueos se siguen repitiendo, por lo tanto me van a dar los mismos escenarios de igual vibración, ¿sí? Estoy anclada en el pasado y en el futuro, o sea, me muevo ahí, ¿vale? Y como te decía antes, la energía de Maya en esa tercera dimensión tiene como misión tirar de ti, anclarte y sumirte en el conflicto. Se dice que el despertar de conciencia es como un cohete, ¿vale? O sea, es decir, cuando un cohete pasa la capa de la gravedad ya puede volar, pero si no la pasa va a caer 1000 veces, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa con nosotros, caemos 1000 veces, hasta que evidentemente llegamos a una fase, ¿sí? A una vibración, como digo, más elevada, donde ahí ya podemos desarrollarnos y seguir evolucionando de otra manera. No quiere decir esto que dejemos de evolucionar. Nunca dejamos de evolucionar, pero sí que estamos o vamos estando en distintas fases, ¿vale? La quinta dimensión. La quinta dimensión está gobernada, está impregnada, o sea, tiene su base, su principal característica en el amor incondicional, ¿sí? En ese sentido de plenitud, de unidad, ¿vale? Esos conceptos los voy a ir desarrollando mucho más en los siguientes PowerPoints, ¿vale? Cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de unidad, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Vale? Porque evidentemente es es un tema amplio y que necesita su espacio, ¿vale? Estamos, como digo, en evolución constante, pero a nivel espiritual. Ya no es cuestión de que me libere de una cosa ni de otra, sino ya es otro tipo de evolución, ¿vale? Tengo una apertura de conciencia, o sea, tengo una escucha interna, obedezco a mi ser, obedezco a mi alma, a mi esencia, a mi luz, ¿vale? Y recuerdo hacia dónde voy, que es lo que decíamos antes, como contraposición del velo. ¿Sí? En la tercera dimensión estamos velados absolutamente, tengo un conflicto y únicamente veo el conflicto, no soy capaz de tener, ¿sí? Una visión, como digo, más amplia, ¿vale? Que me dé pues eso, una solución, podríamos decir la palabra solución no es que esté muy bien puesta aquí, pero para que me entiendas, que me dé una solución al conflicto sí, de otra manera, desde otro prisma, ¿vale? Tengo y vivo desde una sabiduría interna, innata en mí, ¿sí? Que la llevo y la aporto desde hace miles de años, ¿sí? A través de mi alma, a través de mi esencia. Y puedo crear una nueva realidad
porque vivo en el aquí y ahora, en el presente. Esa es la quinta dimensión. Y esa dimensión es la que tienes que bajar, ¿sí? A esta energía que estamos viviendo más densa, ¿vale? Entonces, a medida que tú vayas haciendo tus prácticas, ¿sí? Teniendo conciencia de todo esto, tu vida se va elevando a otra dimensión y por lo tanto, importante, mi realidad va a ser otra y mi futuro va a ser otro. No sé cuál, pero va a ser otro. Y hay una cosa importante también en la quinta dimensión, que aprendo a transitar la oscuridad, ¿sí? Aquí no vamos buscando una felicidad efímera, no, eso no es el desarrollo espiritual, sino el desarrollo espiritual consiste en buscarme yo, en recordar quién verdaderamente soy, ¿vale? Eh, y a eso es a lo que vamos, a recordar quién realmente soy y bajar todo eso, sí, toda esa sabiduría que se nos ha quedado en esa memoria nula, que se le llama, ¿sí? Bajarla a esta realidad. Y aquí es donde tiene que estar tu espiritualidad. ¿M? En tu trabajo, en tu pareja, en tu familia, en tus relaciones, ahí donde estés tú, está tu esencia, ahí tiene que estar tu espiritualidad. Si sigues en el personaje, en el conflicto, ¿sí? Tengo que liberar esto, tengo que liberar aquello, en las exigencias, incluso en este camino espiritual, sigues estando en la tercera dimensión. Pero como te digo, es un tema muy amplio que iremos viendo poco a poco. Aquí puedes ver claramente, y imagino que habrás visto esta diapositiva, la vibración que emites, ¿sí? En tu campo electromagnético, cuando tu gestión interior es de una manera o es de otra. Es decir, cuando tú criticas, te quejas, al final, cuando tú estás en el victimismo, como te digo, y estás ahí conflicto con conflicto, ¿sí? Esa imagen que tienes así más, ¿sí? Más como un garabato, podríamos decir, ¿vale? Así vibras. Por lo tanto, como te decía antes, el universo, ¿sí? Y el campo cuántico, eso es lo que recoge y te va a dar más de lo mismo. Cuando tú estás en el miedo, en la carencia y toda tu gestión es desde ahí, ¿vale? ¿Qué pasa cuando pasamos a la quinta dimensión o cuando pasamos a una vibración más elevada? Que tu campo electromagnético se expande, se abre, se libera. Vibras en amor incondicional, ¿sí? Por lo tanto, vives desde la libertad interna y esa libertad interna es la que tú emanas, ¿m? ¿Vale? Ahora sí, ¿cómo pasamos? Y eso es importante, claro. Al final tú dices, vale, muy bien, Mai, todo eso está muy bien. Pero ¿cómo paso de esta tercera dimensión a una vibración más elevada, a la quinta dimensión? Primero tienes que entender e interiorizar esa naturaleza que todos tenemos divina, podríamos decir. Esa esencia, o sea, creértelo, ¿vale? No creértelo desde tu parte racional, que eso está perfecto, que tú dices, muy bien, yo creo que tenemos un alma, creo, ¿sí? Creo que tenemos una esencia. No, tienes que integrarlo en ti, ¿vale? Y descansar en tu fe. Si tú entiendes que todo está en su perfecto orden divino, aunque estés viviendo en el más absoluto caos, tienes que vivir con eso. O sea, es decir, tienes que bajarlo, integrarlo y darte ese respiro, entender eso. No es que entiendo que que tengo que descansar que tengo que descansar en mi fe, en mi alma, ¿sí? Y todo eso está muy bien, pero vivo con una gestión distinta, no vale. No vale eso. El arte de la escucha interna, o sea, esa intuición más elevada, ¿vale? Que todos tenemos y que no le damos cabida en nuestra vida, que simplemente seguimos a los automatismos impuestos por la mente, ¿vale? Entonces, eso hay que revertirlo. No te estoy diciendo con esto que no tengas una acción automatizada, por supuesto, porque esa es la maquinaria del ego, pero no el 100% de tu gestión tiene que ser automatizada, ¿vale? Tienes que dar cabida a esa escucha interna. ¿Cómo lo vas a hacer? También tienes que incorporar conocimiento espiritual, nuevos conceptos, nuevos enfoques, integrar las leyes universales, ¿vale? Cómo funciona el universo, cómo funciona el campo cuántico, cómo impacta mi campo mental y mi campo emocional en ese campo cuántico que digo, ¿sí? Y cómo creo mi realidad, o sea, tengo que tener conocimiento, si no va a ser complicado, ¿sí? La espiritualidad no se puede vivir al 100% en solitario.
En algún momento de tu vida te tienen que acompañar y tienes que integrar, como digo, ciertos conceptos y te tienen que ofrecer, ¿no? Transmitir esos conocimientos, ¿vale? Si no es imposible, si no vas a ir como pollo sin cabeza, dicen, ¿no? Vale. Y por supuesto, romper todo patrón de pensamiento, comportamiento y sentimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Con rutinas. Más que rutinas rituales en tu vida diaria, ¿sí? De prácticas de meditación, de autoconciencia. Al final es un trabajo de autoconocimiento absoluto, ¿sí? Y abrirte a una nueva conciencia, como digo, y estar dispuesta a transitar ese proceso. Y a transitar también, como decía antes, la oscuridad, porque la oscuridad forma parte de ti y tenemos que aprender a transitarla. Ese es el desarrollo espiritual, ¿vale? Entonces la gente muchas veces cuando ve esa oscuridad, cuando ve sus sombras, se asusta, la mente comienza a emitir, ¿sí? Y hace su función muy bien, a emitir esos razonamientos y la persona no quiere entrar ahí. Pero es necesario que entres ahí para elevar tu vida, ¿vale? El doctor Joe Dispenza dice, si quieres otra realidad, debes convertirte en otra persona. Y ese es mi trabajo, que conviertas tu gestión interior, ¿sí? En una gestión más elevada, que la transformes, que ya no te vale esa gestión interior que has venido haciendo o actuando hasta ahora, ¿sí? Ya no vale esa gestión interior que nos enseñaron hace 40, en mi caso más de 50 años ya, ¿no? No vale, no puedo vivir con la energía ni con la educación que me dieron mis padres. Es imposible. La energía que estamos viviendo requiere de otra gestión, requiere de otra vibración, requiere, está gritando, nos está pidiendo la libertad interna, ¿vale? A gritos, esta energía que estamos viviendo cada día. Y eso es lo que tenemos que un poco que escuchar también, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir la vida en este momento? ¿Y qué parte le voy a poner yo a todo esto, ¿no? Tengo que adquirir esa responsabilidad conmigo mismo, tengo que aprender a priorizarme, tengo que aprender, al final, como decía antes, es un trabajo de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Cuál es mi filosofía de vida o mi filosofía espiritual? ¿Dónde está mi fe? ¿Cómo la aplico? ¿Vale? Entonces, hay una serie de, como decía, de preguntas que uno se tiene que hacer, ¿vale? Para adquirir esa responsabilidad y poder avanzar y aportar ese granito de arena también a la humanidad, ¿vale? Pero no lo hacemos por la humanidad únicamente, sino por nosotros mismos, o sea, somos responsables de adquirir una nueva maquinaria, ¿vale? Desde el ser siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes si estás elevando o si estás llevando tu vida a una quinta dimensión? Pues evidentemente, si comienzas a tener un razonamiento más espiritual, ¿no? Si dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? O sea, no puede ser que mi vida sea conflicto con conflicto, o sea, algo más tiene que haber, ¿no? Entonces se inicia ese sentido espiritual, un por qué y un para qué. Y comienzan a aparecer señales en tu vida, ¿vale? Que sin saberlo muy bien, sin razonar, desde la parte racional, no, sino desde una parte interior, un silencio, podemos decir, interior, ¿vale? Comienzan a aparecer señales y las que tu mente va a comenzar a dudar, pero por eso las señales, porque dudas, ¿vale? Después surge una fuerza interior por los temas espirituales, una inquietud, ¿vale? Y comienzas a asumir la responsabilidad, como te decía antes, de tu proceso de individualización. Vienes solo y te vas solo, ¿vale? Por lo tanto, en ese venir solo, irte solo, tienes que aprender esa nueva gestión, ¿vale? Y luego, tus pensamientos y comportamientos van a comenzar a alinearse con lo que verdaderamente eres. Vas a empezar a cuestionar cómo has venido trabajando o cómo has venido gestionándote hasta ahora, ¿vale? Vas a empezar a cuestionar, ostras, ¿por qué me comporto así con esta persona si verdaderamente no lo siento del todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí comienza un poco la lucha interna, que podríamos decir, ¿no? Esa lucha interna entre lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, y ahí comienza ese cuestionamiento, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio final que te dejo? ¿Qué partes de tu vida están en tercera dimensión, en conflicto, y qué parte ya la has elevado? ¿Vale? No vale ir a un retiro o ir, ¿qué te diré yo?
a un curso o está en un buen fin de semana en la naturaleza, ¿vale? Y esa parte de ti está, en ese momento vibras más elevado y luego vuelves a la vida cotidiana y vuelves a estar en conflicto. No, no vale eso, ¿vale? Vale, me voy un fin de semana a la naturaleza, me voy a un retiro, me voy a un curso, escucho una charla, leo un libro, pero luego lo tengo que bajar, ¿vale? Porque la espiritualidad tiene que estar en tu vida laboral, en tu vida de familia, como te decía antes, en tu vida de pareja, en todas las áreas. No se hace de la noche a la mañana, no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero sí que evidentemente se logra elevar todas esas áreas, ¿vale? Para que tú puedas vivir desde la libertad, porque si no estás, lo que estás haciendo es actuando desde el rol. Es decir, yo en el trabajo soy, ahora me lo invento, soy la pesada. Con mi familia soy la que siempre da, ¿vale? Y estoy en ese rol y no salgo de ese rol. Entonces, no quiero decir que desobedezcas a lo que es tu naturaleza. Si tú tienes una naturaleza, yo qué sé, pues que das mucho, pues esa es tu naturaleza. O si tienes una naturaleza introvertida, como yo, por ejemplo, pues esa es mi naturaleza, ¿vale? No, no quiere decir esto que tengas que desobedecer a esa naturaleza, a esa energía tuya propia, ¿no? A esa impronta, pero sí que evidentemente vayas viendo esos roles, ¿no? Y los vayas matizando y vayas elevando, como digo, tu vida. Así que te dejo todo esto por aquí, por esta semana. Como te he dicho antes, seguiremos semana a semana trabajando estos temas de desarrollo espiritual y psicoterapia para que puedas ir, pues eso, integrándolos en tu día a día. Muchísimas gracias por estar ahí y seguimos compartiendo desde el corazón.